Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, licenciado. Lick tiene el micrófono desactivado. Sí, no se le escucha. Buenas tardes, estimados alumnos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Vamos a esperar unos 2 minutos para que otros compañeros ingresen y comenzamos la clase. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Licenciado, una pregunta. Sí, cómo no. Es que yo dejé su clase el semestre pasado y yo soy de la nocturna y yo me pasé este semestre en la tarde. ¿Me puedo asignar en la tarde para su examen? Sí, cómo no. Tiene que ver en qué sección. Sí se puede asignar en cualquier sección, no hay problema. Lo único es que tiene que ver entonces qué sección le correspondería. Vamos a ver, usted me está hablando de comunicación, ¿verdad? Pero vamos a ver. Usted me dice que ahorita se asignó en la tarde. Sí, exactamente. Pero el curso de comunicación lo llevó en el semestre pasado en la noche. Exactamente. Sí, no hay ningún problema. Usted entonces, no, digamos, una cosa el semestre pasado, que estuvo en la noche, y este es diferente, ¿verdad? Entonces, usted se asigna para el curso de retrasada, para el examen de retrasada, en la sección que le correspondió en el semestre pasado. O sea que no me puedo asignar en la tarde para sacarlo. Lo que sucede es que tendría que ver ese solo es el qué examen que sección tenés es. que hacer. Sí, es solo el examen. Déjeme ver, ahorita le voy a indicar. Tenés que poner tu horario en el que estabas recibiendo las clases. Vamos a ver. Déjeme ver si le puedo resolver el problema que me está planteando. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Mire,
Si yo saqué comunicación el semestre pasado con el licenciado Carlos, pero mi examen lo quiero hacer con usted, sí puedo. O sea, yo lo saqué en la tarde, el Sí, semestre no hay pasado. problema, Sí. no hay Ah, problema. bueno. Solo permítame, Gracias. voy a ver. Eh, comunicación, en la jornada vespertina, yo estoy en la sección O de oso. Sí, exactamente. Entonces, no hay ningún problema. O sea que sí me puedo hacer el examen en la tarde. Es que yo en la noche como que trabajo. Sí, no, hágalo ahí en la sección O de oso, ¿verdad? Ok, está bien, licenciado. No hay problema. Bueno, Gracias. vamos entonces a comenzar la clase. ¿Tienen alguna otra consulta, jóvenes? Si no, comenzamos. Bueno, en la anterior clase trabajamos filosofía. ¿Qué es la filosofía? Hoy vamos a ver las características y las ramas de la filosofía. Solo permítanme un momento.
Bueno, disculpen, jóvenes, es que entró una llamada, entonces tuve que atenderla. Vamos a ver, ahorita voy a iniciar entonces. ¿Tienen alguna consulta? Como vi que estaban ahí con un diálogo. Si no, pues seguimos ahorita. Vamos a ver, comenzamos acá. Características de la filosofía. La filosofía tiene una actitud liberadora. La filosofía permite salir de la prisión de la ignorancia. ¿Se recuerdan que en la clase anterior vimos dos ejemplos? Uno, cuando hablamos del mito de la cueva, del mito de la caverna. Y el segundo, cuando vimos la imagen acerca del limpiador de vidrios, que le dice si le limpia el vidrio porque lo tiene sucio, ¿verdad? Entonces, estas son alegorías que nos permiten entender cómo la filosofía nos ayuda a salir de la ignorancia. ¿Por qué? Porque permite construir un pensamiento crítico que conduzca a descubrir la verdad y a no conformarse con falsas apariencias. Salir de la caverna en sentido metafórico es abandonar el pensamiento mágico, sin fundamentos. Solo de esa manera se puede buscar la sabiduría por medio de la razón, la duda. Vamos a ver más adelante cómo la duda se convierte en un instrumento importante del pensamiento filosófico. Concretamente, René Descartes hizo toda una corriente de pensamiento en torno a la duda y el pensamiento riguroso. Capacidad de asombro. La filosofía precisamente nos permite una capacidad de asombro. Platón planteaba el principio del asombro, poder percibir y sentir aspectos nuevos de la realidad que nos circunda. O sea, poder comprender cómo la naturaleza, la vida, la muerte, nos generan sentimientos encontrados. Eso significa estar atentos al mundo que nos rodea y poder entender diferentes aspectos. Y eso también a veces nos trae cuestiones que para nosotros son nuevos. No importa si es pequeño o trivial el elemento que estamos analizando. La filosofía permite percibirlos y para ello se requiere una actitud de mente abierta. ¿Qué significa tener mente abierta? Bueno, no pensar con ataduras. A veces la religión, el dogma, nos ata. No, eso no lo puedo yo ver porque mi religión no lo permite. Eso no lo puedo trabajar de tal manera porque en mi casa dicen que no es correcto. En una ocasión, fíjense que yo estaba dando clases los días sábados y me llama un alumno y me dice, mire, doctor, fíjese que quisiera ver si puedo recibir su clase el día domingo. No le digo disculpe porque no se puede porque la clase es el día sábado. Lo que sucede es que yo pertenezco a una iglesia que no permite que tengamos actividades el día sábado. Entonces, por eso le digo, porque por mi religión yo no puedo ni estudiar ni trabajar el día sábado. Bueno, le dije, por mí no hay ningún problema con que usted tenga una religión que le prohíba eso. Entonces, busque un curso que se lo impartan el día domingo. En mi caso, yo imparto el curso el día sábado. Si usted no puede, pues sencillamente no puede ser alumno de este curso. Entonces, les comento eso porque son parte de esas ataduras, ¿verdad? Que no nos permite tener una mente abierta. Rigurosidad. Para hacer filosofía se requiere un pensamiento riguroso. Pensamiento riguroso quiere decir que no podemos pensar a la ligera, sino que tenemos que meditar, tenemos que analizar, tenemos que reflexionar con sistema, con una metodología. Eso nos permite una exigencia de racionalidad, de intelectualidad, lo cual permite eliminar verdades cómodas
pero poco fundadas. Una verdad cómoda es aquella que nos permite ver el mundo de una manera fácil, pero no queremos explorar más allá de eso. El filósofo no se conforma con respuestas superficiales. Examina cada respuesta y descarta las que no sean profundas. Entonces, rigurosidad significa pensar con profundidad, con un pensamiento analítico. Crítica. El filósofo pone en duda todo el conocimiento cotidiano, lo enjuicia y está abierto a cambio. Es lo que les expresaba, ¿verdad? La duda es fundamental para poder existir, para poder comprender el mundo. Si no dudamos, incluso de lo que nos están enseñando, si no dudamos de la religión, si no dudamos de lo que nos presenta el cine, la música, la literatura, entonces sencillamente nos dejamos, tenemos que estar abiertos a los cambios. La filosofía busca reinterpretar aspectos de la realidad por medio de la observación y el análisis. Solo por medio de la observación y el análisis, que forman parte del método científico, podemos comprender mejor la naturaleza. Van a ver ustedes cómo en la segunda parte de este curso vamos a trabajar el método dialéctico, el cual nos permite poder analizar los fenómenos desde una perspectiva totalmente diferente, a través de la observación y el análisis. La filosofía pone en duda el conocimiento conocido, hasta llegar a aquello de lo cual ya no se puede dudar. Todo está sujeto a la duda. Reconstruye sus conocimientos en forma metódica para garantizar los fundamentos. Universalidad. La actitud de dudar con un pensamiento riguroso lleva a la universalidad. Los filósofos tratan de ofrecer una visión total y universal. Tener una visión total y universal quiere decir no solo ver el árbol, sino ver el bosque. Fíjense que este símil es lo que nos permite tener una mayor perspectiva de los aspectos. ¿Verdad? Cuando hablamos de ver no solo el árbol, sino ver el bosque, significa que no solo tenemos que ver un elemento, sino que tenemos que ver el conjunto de elementos. Hay algunas personas que en aspectos religiosos solo se dejan llevar por lo que dice la Biblia. Y yo no pongo en discusión que lo hagan, pues cada quien tiene su propia forma de ver el mundo. Pero si ustedes quieren tener una visión integral, deben tener una visión abierta, total y universal hacia otras formas de conocimiento. Aunque sea un hecho fortuito, se puede llegar a una conclusión universal que descubre un rasgo esencial de la humanidad. Eso es lo importante. La búsqueda de respuestas permite enjuiciar los cimientos más profundos de la realidad. Cuando decimos búsqueda de respuestas, es porque buscamos algo que nos permita comprender de mejor manera la realidad. La praxis. La praxis la entendemos como la relación dialéctica que existe entre la teoría y de la práctica. Plantea la filosofía es una actividad consciente que busca transformar la realidad. Cuando hablamos de praxis, estamos hablando de unir los aspectos teóricos con los aspectos prácticos. Por ejemplo, en este curso no vamos a trabajar únicamente aspectos teóricos. Es más, cuando ustedes vean los exámenes de este curso, se van a dar cuenta que se enfoca más hacia el aspecto práctico que hacia el aspecto teórico. El filósofo evidencia las contradicciones del mundo y plantea soluciones racionales para el futuro.
Marx dijo, los filósofos no han hecho más que interpretar de diferentes maneras el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Eso es lo importante. No basta únicamente con conocer cómo es el mundo, sino tenemos que transformarlo. Y cuando hablamos de transformación, implica también cambios en nosotros mismos. Bueno, ¿alguna duda de lo que vimos, jóvenes? Si no, vamos a pasar a las ramas de la filosofía. Todo claro, Lick. Emmanuel Kant dijo que el dominio de la filosofía da origen a preguntas como las siguientes. ¿Qué se puede conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué se necesita esperar? ¿Qué es el ser humano? Entonces, a partir de estas interrogantes, es como nosotros podemos conocer las diferentes ramas de la filosofía. Y nos permite conocer las divisiones o ramas de la filosofía. En la filosofía se puede distinguir 3 grandes divisiones, de acuerdo con la naturaleza de las interrogantes. Tenemos la filosofía del ser, la filosofía del conocer y la filosofía del hacer. Estas son las 3 grandes divisiones de la filosofía, divisiones o ramas de la filosofía. Empecemos con la primera, la filosofía del ser. Esta filosofía se construye a partir de la interrogante fundamental. ¿Qué es lo que existe? Ferber la considera la pregunta fundamental de la filosofía. ¿Por qué? Porque busca reflexionar sobre la realidad. ¿Qué es la realidad? ¿Cómo puede definirse la naturaleza? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es el universo? ¿Qué son los seres vivos? ¿Ven? Esta filosofía nos permite conocer qué es lo que existe. Cuando decimos qué es lo que existe, no nos estamos refiriendo únicamente hacia lo que tenemos enfrente de nosotros, sino todo el entorno, incluyéndonos a nosotros mismos. En la filosofía del ser se ubican la metafísica y la ontología. Algunos autores consideran que son 2 disciplinas distintas, aunque complementarias. Otros consideran que se trata de una misma disciplina. Ahora vamos a ver qué plantea cada una de ellas. La metafísica. La metafísica se ocupa de investigar la naturaleza, la estructura y los principios fundamentales de la realidad. Incluye la clarificación e investigación de nociones fundamentales con las que entendemos el mundo. ¿Y cómo entendemos el mundo? Pues a partir del ser, la existencia, la realidad, el objeto, el sujeto, el tiempo y el espacio. ¿Ven? Todos esos elementos nos permiten comprender la existencia de las cosas. Fíjense, primero tenemos la existencia en sí misma, la realidad. El objeto, lo que vemos. El sujeto, yo. El tiempo, o sea, ¿en qué tiempo está el objeto y el sujeto? ¿En qué espacio está el objeto y el sujeto? Tiene como fin conocer la verdad más profunda de las cosas. ¿Por qué son lo que son? Y aún más, ¿por qué existen? ¿Por qué un perro es un perro? Porque existe. ¿Por qué un ser humano es un ser humano? Porque existe. La metafísica estudia lo que no vemos. Por ejemplo, la ley de atracción mental o la religión, las ideas. Vamos a poner aquí.
¿Alguien ha visto una idea? No creo, las ideas no se ven. Las ideas se manifiestan a través de acciones, ¿verdad? Entonces, la metafísica estudia todos aquellos elementos que no vemos, que son abstractos. Metafísico es lo que no está, lo que no podemos percibir en el mundo presente. No me va a decir alguien, yo acabo de ver pasar 3 ideas. Ahorita en la camioneta venía la religión, fíjense. ¿Verdad que no? Entonces, la metafísica se encarga de esos aspectos, de lo que no podemos percibir. La biología toma la existencia de la vida como punto de partida. La química toma la materia como punto de partida. La metafísica define qué es la vida y qué es la materia. Entonces, ustedes no pueden ver la biología, no pueden ver la química, no pueden ver la metafísica, pero sí pueden ver aquello en lo cual se basa cada una de estas ciencias. La vida, un perro, un loro, un ser humano. La biología. Todos los aspectos de componentes químicos para elaborar medicinas, productos alimenticios, siderúrgicos. Entonces, eso está relacionado con la química. Y la metafísica, que se encarga de todos los aspectos que no vemos. La indagación filosófica de la metafísica va más allá de lo físico y de lo sensible. Cuando hablamos de lo físico, estamos hablando de la materia, lo que ustedes están viendo, su teléfono celular, la computadora, el vaso donde toman agua o una taza donde toman café. Eso es lo físico. Y lo sensible, cuando hablamos de lo sensible, nos estamos refiriendo a todo aquello que podemos percibir a partir de los 5 sentidos. El oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. Entonces, quiere decir que la metafísica no está relacionada ni con lo físico ni con lo sensible. Está relacionado con lo que no vemos. Y ahí se pregunta, ¿existe Dios? ¿Hay vida más allá de la muerte? ¿Dónde termina el universo? ¿Tenemos alma? ¿Alguien ha visto su alma? ¿Qué es ser? ¿Y por qué hay algo? ¿Se dan cuenta? Todos esos aspectos son elementos o preguntas que se hace en la metafísica. Y están relacionados con elementos que no podemos ver. Ahora, veamos qué es la ontología. La ontología se ocupa de investigar qué entidades existen y cuáles no, más allá de las apariencias. Estudia lo que sí es, sí está. O sea, todo lo que vemos, olemos, tocamos, oímos. Esto lo convierte en la teoría del estudio sobre lo físico, el que vivimos. ¿Ven la diferencia? La metafísica se encarga de analizar, estudiar todo aquello que no percibimos, todo el mundo de las ideas. La ontología se encarga de estudiar todo lo que vemos, todo lo que sentimos, todo lo que todo lo que olemos, todo lo que tocamos. O sea, el mundo sensible. ¿Se recuerdan? Dije, el mundo sensible es todo aquel con el que estamos en contacto con la realidad a partir de nuestros 5 sentidos. Oído, vista, olfato, gusto y tacto. Entonces, la ontología está relacionado con todo lo que está vinculado con nuestros 5 sentidos. Estudia lo físico, el mundo en que vivimos. La ontología estudia el ser en cuanto ser.
¿Qué quiere decir? Estudia el ser en cuanto al ser. Estudia el ser por sí mismo. Si pensamos en un ave, en una guacamaya, la ontología, entonces, va a estudiar la guacamaya porque es una guacamaya. Es una reflexión filosófica que busca establecer la esencia más profunda de todo cuanto existe. ¿Y qué es lo más profundo de la vida? Su esencia. Se ocupa del análisis, estudio e investigación de la naturaleza del ser, de su existencia y realidad, tratando de puntualizar sus diversas entidades fundamentales y sus relaciones. ¿Ven? Esa es la diferencia. Entonces, repito, aunque la metafísica y la ontología se estudian todo aquello que existe, la metafísica está orientada a estudiar todo aquello que no percibimos, que no podemos percibir a partir de nuestros 5 sentidos, el mundo abstracto. En cambio, la ontología estudia todo aquello que percibimos con nuestros 5 sentidos, el mundo físico. Aquí tenemos preguntas ontológicas y decimos, ¿existe la realidad? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la materia? Por ejemplo, la ontología estudia la materia. ¿Saben ustedes qué es la materia? La materia es todo lo que es físico. La computadora, el ratón de la computadora, un lápiz, una flor, un árbol, un avión. Todo eso es materia. ¿Qué es un proceso? Por ejemplo, la carrera de ciencias jurídicas y sociales, por la cual ustedes se van a recibir de abogados y notarios, es un proceso. ¿Por qué es un proceso? Porque para poder graduarse necesitan aprobar cada uno de los cursos de los diferentes semestres. Son 10 semestres, aparte de las prácticas, aparte del tesis. ¿Verdad? Entonces, eso es un proceso. ¿Qué es el espacio-tiempo? Bueno, todo lo que existe ocupa un espacio y ocupa un tiempo. Un vehículo. Ustedes ven un vehículo, así, pasa por la carretera, ocupa un espacio. ¿Y cuándo lo vieron pasar? Como a las 10 de la mañana. Ah, es el tiempo. ¿Qué hace real a un objeto? ¿Qué hace real a ese carro? ¿Existen entidades abstractas como los números? Esa es también una pregunta ontológica. Ahora veamos qué es la ontología jurídica. Esta es una rama de la filosofía del derecho, cuyo objeto de reflexión es la naturaleza o esencia misma del ser del derecho. ¿Qué es el derecho? Procura desentrañar qué hace algo jurídico. Considera el objeto y razón de ser del derecho. Postula las características que lo hacen único y determinable. Dentro de ellas tenemos las normas, las conductas y los valores jurídicos. Entonces, cuando hablamos de ontología jurídica, es porque se encarga del estudio del ser. ¿Y qué es el ser en la ontología jurídica? El derecho. Bueno, ¿alguna duda de lo que acabamos de ver, jóvenes? Ahora veamos. Filosofía del conocer.
Kant plantea qué se puede conocer. Ya ven la diferencia en la filosofía del ser. La pregunta era ¿qué existe? En la filosofía del conocer es ¿qué se puede conocer? A partir de esa pregunta surgen la gnoseología y la epistemología. Son dos disciplinas que forman parte de esta corriente filosófica, de este tipo de filosofía. Veamos qué es la gnoseología. Es el estudio del origen, la naturaleza y los límites del conocimiento humano. Fíjense, estudia el origen, la naturaleza y los límites del conocimiento humano. Busca determinar el alcance, la naturaleza y el origen del conocimiento en general. También se le llama teoría del conocimiento. Estudia los diferentes tipos de conocimiento que pueden alcanzarse. Y el posible problema de la fundamentación de ellos, o sea, estudia qué tipo de conocimiento existen y cómo los fundamentamos, digamos, cómo argumentamos en relación a ellos. Se basa la gnoseología en el que el conocimiento es una relación entre un sujeto conocente y el objeto de conocimiento. Esto es muy concreto. Quiere decir que estamos hablando del sujeto y el objeto. El sujeto es el que conoce y está conociendo un objeto que tiene enfrente. Si yo tengo enfrente a mí un lapicero, yo soy el sujeto conocente y el lapicero es el objeto de conocimiento. Bueno, ustedes me dirán, pero si el lapicero solo sirve para escribir. Ah, sí, pero como yo soy inquieto, yo soy curioso, le quito el tapón, lo empiezo a abrir, le quito la parte de arriba, le quito la parte de abajo y lo desarmo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Conocer cómo funciona el lapicero. Y en ese proceso, yo soy el sujeto conocente y el lapicero es el objeto de conocimiento. Por eso dice un sujeto conocente es quien estudia un aspecto de la realidad. Lo estudiado es el sujeto de conocimiento. Lo estudiado en este caso es el lapicero. Si alguien examina algo, se convierte en sujeto conocente. Es lo que les acabo de decir. Un objeto puede ser material, seres vivos, una pintura, o también puede ser inmaterial, sensaciones, estado de ánimo. Porque, por ejemplo, un objeto puede ser material, digamos seres vivos. Un médico estudia a los seres humanos. Un veterinario estudia a los animales. Un artista estudia una pintura. O inmaterial, digamos un psicólogo, pues va a estudiar los aspectos de sensaciones, estado de ánimo. En la gnoseología se ubica la fenomenología, aunque algunos autores la consideran una rama independiente. ¿Qué es la fenomenología? Es el estudio de los fenómenos, es decir, de la experiencia de aquello que se nos aparece en la conciencia. Aquí vamos a poner. ¿Verdad? Entonces es el estudio de los fenómenos, es decir, de la experiencia de lo que se nos aparece en la conciencia. ¿Qué es un fenómeno que se nos aparece en la conciencia? Bueno, tenemos de todo.
¿verdad? Aquí dice la estructura de tipos de experiencia como la percepción, el pensamiento, el recuerdo, la imaginación, el deseo. Va desde la experiencia que yo tuve al desarmar el lapicero, la percepción, el café que estoy tomando, qué sensación me dejó en la boca. Y recuerdo, sí, me recuerdo cuando era niño y me compraron un juguete. La imaginación. ¿Cómo jugaba yo con ese juguete y pensaba que era un aviador, un piloto aviador? El deseo. Lo que yo deseo y no he podido alcanzar. Veamos los problemas básicos de la nociología. Problema de la posibilidad del conocimiento. ¿Es posible que el conocimiento sea objetivo? Esa es una pregunta que siempre nos hacemos todas las personas, ¿verdad? ¿Es posible que el conocimiento sea objetivo? Objetivo quiere decir que no medie mi opinión y que sea concreto, directo, sin contener opiniones o puntos de vista del sujeto. Ahí está, ¿verdad? El conocimiento puede ser universal, que establezca leyes generales, o sea, que ese conocimiento tenga validez igual que otro conocimiento, porque los dos están regidos por leyes generales. Problema del origen del conocimiento. ¿El conocimiento se adquiere por medio de la experiencia? Sensaciones y lo que se percibe en la realidad. O sea, el conocimiento lo adquiero a partir del contacto que tuve con este lapicero, a partir de haber leído un libro, a partir de la golpiza que me dio una persona que me atacó. Esa es experiencia, son sensaciones, lo que se percibe de la realidad, o procede de la razón, deducciones y establecimiento de relaciones complejas entre las cosas. El conocimiento no es producto de la experiencia, sino es producto de lo que yo pienso, de lo que yo deduzco. ¿Ven? Fíjense que este último, el problema del origen del conocimiento, está relacionado con lo que vamos a ver más adelante en términos de si la realidad la conocemos a partir de esa experiencia o a partir de mi razonamiento, ¿verdad? Por eso estamos hablando aquí que son problemas básicos de la nociología. Ahora veamos la epistemología. La epistemología se concentra en el conocimiento científico. Es la filosofía o teoría de la ciencia. Se ocupa de la definición del saber. Trata de los contenidos del pensamiento, de su naturaleza y significado. Si se dan cuenta, hay una diferencia. La nociología estudia el conocimiento en general, todo tipo de conocimiento. En cambio, la epistemología se encarga del estudio concreto del conocimiento científico. Solo el conocimiento científico. ¿Y qué es el conocimiento científico? Es aquel que tiene un método para desarrollarse. Es el que debe ser demostrado en la práctica. El conocimiento científico es una forma superior de conocimiento. ¿Por qué es una forma superior de conocimiento? Porque si no se comprueba, no es científico. En cambio, el conocimiento en general, pues no necesita comprobación científica. Ustedes ven pasar en la noche en la sombra el cadejo. Ve pues, sí, yo vi el cadejo, yo vi el chupacabras. Y ¡pum! Viene y en las redes sociales empiezan a lanzarlo todo y al rato todo el mundo vio el chupacabras. ¿Ese fue un conocimiento científico? No fue nada más parte del pensamiento mágico.
Pero a estas alturas ya todo el mundo dice que vio el chupacabras. Porque, pues algunos dirán, fulanito dice que vio. No, ya se lo arrogan como propio, ¿verdad? Y eso ustedes saben que así circula en las redes sociales. Yo lo vi. Y hasta empiezan a decir cómo iba vestido o qué características tenía. Ese es un conocimiento en general. Ese no es un conocimiento científico. Para que sea conocimiento científico en relación a chupacabras, es que tenemos que tener el chupacabras en las manos. Tenemos que examinarlo. ¿Es un ave? ¿Es un mamífero? ¿Es un reptil? ¿Es un ser humano? ¿Qué características tiene? Tenemos que someterlo a análisis. En tanto no tengamos una comprobación científica de qué es el chupacabras, ese conocimiento no es válido. ¿Comprenden la diferencia entre la gnoseología y la epistemología? Es científico porque quien lo produce no es cualquier persona, es un investigador. Le interesan los efectos que producen los fenómenos y las causas para explicar racionalmente su comportamiento y estructura. Para decir, explicar racionalmente, racionalmente significa con razones, con argumentos. Para explicar con argumentos, comportamiento y estructura. Entonces, para conocer qué es el chupacabras en sentido científico, yo debo explicar con razones cómo es su comportamiento, cómo es su estructura. Se relaciona con el conocimiento científico, investigaciones científicas, leyes, principios e hipótesis relacionadas. Entonces ya se imaginan ustedes, tratado general sobre el chupacabras. Ese es, entonces, yo empiezo a verlo así, fíjense que tiene introducción, tiene marco teórico, tiene marco metodológico, y trabajo de campo. El trabajo de campo es poder determinar en dónde está el chupacabras, lo tengo aquí, entonces lo voy a examinar, voy a tomarle muestras de sangre, voy a ver cómo actúa, cómo interactúa, de qué se alimenta y todo, y al final, mi conclusión, no existe el chupacabras, es un señor que se disfraza y se hace pasar por chupacabras. ¿Ven? Pero ya se hizo toda una investigación acerca de chupacabras. Esa es la diferencia. En esta filosofía se incluyen estas preguntas. ¿Qué es lo que decimos? Filosofía del lenguaje y reflexión sobre la relación entre lo que conocemos y lo que comunicamos. Ven entonces, en la filosofía del conocer, tenemos mucho que ver con la forma en que comunicamos. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando hablamos de la filosofía del conocer, es porque nos estamos refiriendo que el ser humano es ante todo un ser social. Un ser social quiere decir que convive en una comunidad y todo lo que aprende, todo lo que conoce, lo transmite hacia las demás personas. ¿Y cómo lo transmite? Bueno, en forma lingüística. ¿Se recuerdan ustedes que en la clase, en el curso pasado que estudiamos comunicación, dijimos que la comunicación lingüística se lleva a cabo de dos maneras, de forma oral o de forma escrita? Entonces, cuando planteamos qué es lo que decimos, tenemos que ver si lo vamos a hacer de forma oral o de forma escrita y cómo lo vamos a comunicar. Y la segunda pregunta es, ¿qué es la verdad? Se pueden establecer criterios para saber cuánto podemos tener por verdadera una cosa. Entonces, el chupacabras, volvemos con el chupacabras. ¿Es verdadero el chupacabras? ¿Cuánta certeza podemos tener acerca de que existe o no el chupacabras? ¿Ven? Estas son las formas en las cuales nosotros nos cuestionamos acerca de la validez
de la filosofía del conocer. Bueno, ahora vamos con la tercera. ¿Alguna pregunta con la filosofía del conocer, jóvenes? Bueno, vamos a ver, entonces la filosofía del hacer. Kant cuestiona, ¿qué debo hacer? Si se dan cuenta, veamos las tres. La primera, la filosofía del ser. ¿Qué existe? Entonces, está relacionado con el ser. La segunda, la filosofía del conocer. ¿Qué podemos conocer? Está relacionada entonces con el acto de comprender, de conocer, de estudiar, de analizar. Ahora entramos a la filosofía del hacer. Se refiere a reflexiones sobre el accionar humano y agrupa las siguientes disciplinas. Fíjense que entonces aquí está relacionado con la forma en que actúa el ser humano. Las anteriores, la filosofía del ser es qué existe, qué es el ser. La filosofía del conocer es cómo conocemos. Y aquí es cómo actúa el ser humano. Entonces, una disciplina es la ética, que trata de explicar el porqué de las acciones humanas y estudiar la moral. Ustedes saben muy bien que existen formas de actuar éticas y no éticas, morales o inmorales. La axiología. La axiología analiza los valores, su origen, su esencia y jerarquía. ¿Verdad? La axiología entonces se va a referir a todos aquellos elementos positivos del ser humano. Y por supuesto, los antivalores, todos los aspectos negativos del ser humano. Y la tercera es la estética. La estética se encarga del estudio de lo que produce el arte, la belleza y el arte. Cuando hablamos de belleza, no únicamente estamos hablando de aspectos hermosos, bellos. Porque fíjense ustedes que en términos estéticos también hablamos de la fealdad. Porque la fealdad, en términos estéticos, puede ser algo muy bello. Basta ver, por ejemplo, las novelas de crímenes, obras pictóricas que no representan precisamente algo hermoso, sino que algo tremendo, algo terrible, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener una visión abierta, lo que también les decía anteriormente, de tener una mente abierta. La estética reflexiona precisamente sobre qué es la belleza, qué es el arte. Bueno, jóvenes, llegamos aquí al fin. A ver, preguntas. Licenciado, disculpe, ¿podría explicar mejor lo de la última parte de la estética? Por favor, es que no me quedó muy claro. Vamos a ver, la estética. La estética, les decía, que forma parte... ¿Podría apagar su micrófono, por favor? La estética forma parte de la filosofía del hacer. Cuando hablamos de la filosofía del hacer es porque nos estamos refiriendo a las acciones que lleva a cabo el ser humano. La diferencia con las otras dos filosofías es, la primera, la filosofía del ser, es que estudia lo que existe. Ya les he explicado a ustedes que la metafísica estudia lo que no podemos percibir, todo aquello que es abstracto. Y la ontología estudia lo que se ve, lo que es físico, ¿verdad? La filosofía del conocer estudia todo lo que se puede conocer. O sea, las investigaciones, los estudios en sí. Entonces existen las dos ramas. La gnoseología, que estudia el conocimiento en general, y la epistemología, que estudia el conocimiento científico.
concretamente el conocimiento científico. Ahora, la filosofía del hacer, ¿qué hago? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces vos? Estudia precisamente las acciones del ser humano. Se divide en tres. Una, la ética, que estudia cómo actuamos los seres humanos. ¿Actuamos con ética o sin ética? Dos, la axiología. La axiología estudia los valores. ¿Cuáles son los valores? Bueno, la bondad, la puntualidad, la honestidad, etc. Y el tercero, la estética. La estética está orientada a el estudio de las bellas artes, al estudio en el caso de la música. ¿Cómo es la música? Y la música no solo estamos hablando de aspectos de carácter clásico, pop, rock, reggaetón, sino que estamos hablando de las manifestaciones psicológicas que tienen que estar relacionadas con la música. El cine, la televisión, el ballet, el teatro, la pintura, la escultura. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces la estética se orienta a analizar todos aquellos elementos que están relacionados artísticas y culturales que desarrollan los seres humanos. Y lo hace a partir de valores en términos de qué entendemos por arte y qué no es arte. No sé si ahí le queda claro, compañera. Sí, licenciado, gracias. Bueno, vamos a ver a alguien más. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Disculpe, usted mencionaba de que la filosofía del ser está relacionada con el hacer. Eso no me quedó muy claro, disculpe. No, con el hacer, no, usted está confundida. Perdón, entonces no le entendí. Por eso acabo de repetirlo. Les he dicho que existen tres tipos de filosofía. La filosofía del ser, que se encarga de analizar lo que existe, el ser humano, el ser de todas las cosas. Y le dije que existe la metafísica, que se encarga de todo aquello que no podemos ver, que son las ideas, la religión. Y la ontología, que se encarga de todo lo que es material, todo lo físico. Aparte es la filosofía del conocer. Esa es la que estudia cómo conocemos las cosas. Y las conocemos por medio de la nociología y de la epistemología. Y por último tenemos la filosofía del hacer. Esta se refiere a toda aquella producción del ser humano. Fue lo que le acabo de explicar a la compañera. En todo caso, estimada alumna, yo le sugiero que lea el libro de Introducción a la Filosofía. Ahí encuentra usted todos estos elementos que le estoy explicando. Gracias, licenciada. Sí. La filosofía del ser. Vamos a ver, la filosofía del ser, lo que les expliqué a ustedes es que hay dos grandes ramas, ¿verdad? Una es la metafísica y otra es la ontología. La metafísica estudia todo aquello que es abstracto, que no podemos percibir a partir de los cinco sentidos. La ontología es todo aquello, al contrario, es todo aquello que podemos percibir a través de los cinco sentidos. Lo que usted me plantea del alma. El alma es uno de los elementos que estudia la metafísica. Existen corrientes, y lo vamos a ver a partir de la próxima semana, que analiza la existencia del alma.
Pero hay otra corriente filosófica que plantea que no existe el alma. La que plantea que existe el alma es la corriente idealista. En cambio, la corriente materialista plantea que en lugar del alma lo que existe es el razonamiento, ¿verdad? Y a partir del razonamiento es que comprendemos el mundo y tenemos emociones, tenemos sentimientos, y a eso es a lo que algunas personas le llaman alma. Pero, digamos, concretamente, en el caso de lo que usted me plantea, la metafísica estudia todos aquellos fenómenos que no podemos percibir. Dentro de ellos estaría, dentro de la corriente idealista, el alma, lo cual no quiere decir que exista. Pero hay personas que, en términos filosóficos, consideran que existe. Por eso le decía que tenemos que tener una mente abierta, porque hay aspectos que se considera que existen y otros que no. Le pongo otro ejemplo. Dios. ¿Verdad? Dios es una figura que muchas personas creen que existe. Pero hay personas que son ateas y consideran que Dios no existe porque no está comprobado científicamente que exista. Entonces, la esencia, la existencia de Dios es analizada por la metafísica, igual que el alma. Bueno. Lick, yo tengo una duda. Sí. Usted mencionó que dentro de la gnoseología, creo que se dice, está la fenomenología, algo así. Es que no me quedó muy clara esa parte. No sé si podría explicarla de nuevo. Bueno, cuando hablamos de la fenomenología es una disciplina que estudia cómo funcionan los fenómenos. Pero por eso su nombre lo dice, fenomenología. La fenomenología entonces se va a encargar de qué es un fenómeno, cómo está estructurado un fenómeno. Un fenómeno puede ser desde cómo, hablando del lapicero, ¿verdad? Cómo funciona el lapicero, porque este es un fenómeno. Aquí hay tecnología. Hasta cómo se produce un rayo. O la muerte, ese es un fenómeno. La vida es un fenómeno, ¿verdad? Entonces, partimos de eso para comprender que la fenomenología estudia la existencia de los fenómenos. Bueno, gracias, Lick. ¿Alguien más, jóvenes? Licenciado, lo que dijo al inicio sobre la capacidad del asombro, capacidad de asombro, no me quedó muy claro, si pudiera decirme más eso. Bueno, la capacidad del asombro es comprender que siempre, no importa la edad que tengamos, podemos conocer cosas nuevas, ¿verdad? Y la capacidad de asombro es comprender de que podemos tener siempre la mente abierta, porque hay fenómenos que no nos podemos explicar. Y después, por ejemplo, la ciencia nos puede determinar qué es lo que existe, cómo existe. Digamos, les ponía como ejemplo a ustedes el chupacabras. ¿Qué tal si después de un análisis científico se determina de que sí existe el chupacabras? Entonces tendríamos que tener una capacidad de asombro ante ese fenómeno. O al contrario, determinamos, no, fíjese que eso es falso. Y toda aquella gente que creía que existía el chupacabras, ya ven, yo les dije que era falso. Esa es capacidad de asombro. Gracias, licenciado. Bueno, jóvenes, ¿alguien más? Si no, dejamos la clase por acá. Les agradezco mucho la atención a la clase y nos estamos viendo la próxima semana. Gracias, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Clase.